Bueno, hoy vamos a empezar a desarrollar uno de los conceptos fundamentales de la materia que incluso nos van a servir como conceptos transversales para otras materias que están cursando seguramente durante este año. Las dos nociones a las que me refiero es el concepto de poder o la idea de poder y la de hegemonía. Hoy vamos a tratar de hacer una breve síntesis de la noción de poder, que es una idea que trabaja muy bien Michel Foucault, que fue un filósofo francés y que lo desarrolla muy bien este, en un texto que se llama Historia de la Sexualidad, está escrito en 3 tomos, o por lo menos esta edición es de 3 tomos, y un texto que se llama La verdad y las formas jurídicas, y ahí Foucault de alguna forma plantea una nueva definición de poder. ¿Qué decía la vieja definición de poder o la definición clásica liberal de poder? Que el poder es el ejercicio del uso de la fuerza de una manera legítima. Es decir, el representante casi exclusivo de ese uso legítimo de la fuerza es el Estado, digamos, ¿no? ¿El Estado a través de qué? A través de sus instituciones y a través de las leyes que de alguna forma limitan, regulan la conducta de los sujetos. Esa es como la idea de poder que se tenía, de un poder en posesión del Estado, que al mismo tiempo es jerárquico y que a su vez va de arriba hacia abajo. Si uno piensa, para poner solo un ejemplo, en las instituciones como por ejemplo la institución escuela o las Fuerzas Armadas, esto que acabo de decir no es simplemente una noción teórica, sino es algo que uno vive habitualmente. Digamos, la directora es la máxima autoridad de la escuela, por encima de ella está la inspectora o la supervisora, por debajo está la vicedirectora, luego viene el secretario o la secretaria, luego viene el personal docente, bueno, en fin, digamos, esa estructura que es jerárquica, que uno hasta la podría pensar como piramidal, ejerce un poder que va de abajo, de arriba hacia abajo, perdón, este, porque se supone que en la cúspide de esa pirámide está el que más administra poder y por debajo aquellos que tienen, digamos, una menor participación en esa cuota de poder. Pero Foucault viene a proponer una nueva, les decía, una nueva definición de poder y asegura que, en primer lugar, el poder es múltiple y que se dirige en todas las direcciones, no solo de arriba hacia abajo. Y además tiene la característica de ser móvil y de ser inestable. Por tanto, si el poder es inestable, aquel que tiene poder tiene que hacer un montón de cosas para seguir conservándolo. Alianzas, acuerdos, estrategias, pactos, negociaciones, etc. Entonces Foucault acá viene a decir algo interesante, que es el poder no es heredado, el poder no es transmitido, sino que el poder es ejercido. El poder se ejerce. Uno podría decir acá, de alguna manera, parafraseando en términos didácticos, ¿no? A Foucault, es que el poder es poder hacer, digamos, ¿no? Y eso siempre implica una relación. El poder, afirma Foucault, es relacional. Es decir, que implica una relación siempre con otro y siempre asimétrica, es decir, no en condiciones de igualdad. Eh, lo cual, digamos, en definitiva, eso no tiene una connotación negativa o no debería por qué tenerla. Entonces, el poder de alguna manera se encuentra en todas partes, está en todo. Uno podría pensar, bueno, pero usted acaba de decir que en la escuela tenemos una organización jerárquica donde el director en grado de importancia es más importante que el vicedirector, etcétera, etcétera. Sí, pero uno podría pensar también que un grupo de alumnos sublevados o un centro de estudiantes tratando digamos, hacer que se cumplan sus derechos, puede paralizar una escuela, como hemos visto en muchos lugares, o el personal de maestranza haciendo un paro genera un problema de índole hasta diría sanitario en una escuela, por lo cual, digamos, se pone en entredicho la posibilidad de seguir dictando clases. En fin, digamos, los dos elementos que nos
que nos quedan, digamos, para terminar de definir lo que Foucault llama poder. Es el poder, de alguna manera, es intencional, o sea, se dirige, se conduce en un sentido, hay una intención detrás del poder, y al mismo tiempo a todo ejercicio del poder se le opone, como una fuerza contraria, una resistencia. Entonces, lo que Foucault intenta hacer acá es quitar del medio esta noción de que el poder prohíbe, sino que el poder es una forma de posibilidad, digamos, no es una condición de posibilidad. El poder no prohíbe, sino que posibilita y produce lo que Foucault llama, en Vigilar y Castigar, otro de sus textos, produce verdad. ¿Qué significa que produce verdad? Que de alguna manera establece en los discursos, en todos los discursos, a nosotros nos van a interesar un poco más los discursos pedagógicos, producen parámetros que establecen lo normal versus lo anormal, lo patológico, lo criminal, lo que se supone sano, lo que de alguna manera hay que, en cierta forma, encauzar y prevenir. Es decir, cuando hablamos de estos textos, por ejemplo, de Historia de la Sexualidad o de Historia de la Locura, que es otro texto de Foucault, o El inicio de la clínica médica, que es también otro texto interesante. En todos ellos Foucault tiene una línea de trabajo y es cómo se establece lo que nosotros luego denominamos como normalidad. Y en esa si por lo tanto hay algo que es normal, todas las conductas que se desvíen de eso que definimos como normal se van a considerar anormales. Todo lo que conocemos como una patología viene a explicar las conductas que no, de alguna manera, no se alinean con una vida que nosotros llamamos o definimos como sana. Y en eso, en ese juego de definición, no se definen las cosas en una búsqueda, podríamos decir, bien intencionada de la verdad, sino justamente hay una búsqueda intencionada, dice Foucault, por establecer esos conceptos, porque desde ahí luego se va a poder dominar. Esa es la idea de fondo de Foucault. Quiero expresarlo de una manera más simple. Si yo de alguna manera en el lenguaje establezco lo que está bien y está mal, soy de alguna forma el hacedor moral de una sociedad. Y eso, ese lenguaje que luego se vuelve hegemónico, que se vuelve compartido por todos, me permite ejercer una forma de poder, de dominación, ¿no? Uno podría pensar en varios ejemplos frente a esto, pero lo más interesante es que esa forma de designar la normalidad, de definir lo anormal, de decir qué es sano y qué es patológico, ¿no? que supone una vida próspera y una vida criminal o delictiva, produce sujetos, es decir, los crea, los genera. Y en esa producción de sujetos, donde yo de alguna manera no me cuestiono lo establecido, se produce también un ocultamiento de las relaciones de poder, que es lo que a Foucault le interesa. Es decir, hay relaciones de poder que han sido configuradas, que han sido creadas, que han sido pensadas para ejercer, obviamente, dominio. Entonces, dicho de una manera más simple, a nosotros nos va a interesar descubrir todas esas relaciones de poder en la escuela. ¿Qué tipo de discursos pedagógicos existieron y existen? ¿Por qué se impusieron algunos proyectos pedagógicos en Latinoamérica y otros no prosperaron? ¿Qué ideas hay detrás de esos proyectos? ¿Por qué algunos son educables y otros son ineducables? ¿Quiénes son esos ineducables? ¿La educación era para todos? No, hay una forma de comportamiento dentro de la escuela que está considerada como normal y hay otra que está considerada como desviada. Hay hoy en día proyectos en la escuela que impliquen que hay niños que no son como otros niños y por tanto deben estar encuadrados en un proyecto particular. ¿Qué noción encierra eso? ¿Una noción de igualdad? ¿Una noción de igualación? ¿Una noción de diferencia? Bueno, todo eso es lo que vamos a empezar a trabajar y a tratar
en las clases siguientes. He decidido, para no sobrecargarlas y sobrecargarlos en estos días, que esta va a ser la clase de esta semana. No va a haber ninguna actividad extra. Vamos a ir trabajando la semana que viene de vuelta a este concepto, porque no sé si se los dije, pero si lo dije se los vuelvo a decir. No me interesa que durante este tiempo estemos haciendo trabajos y actividades y cosas para obtener calificaciones y cumplir. Si hay que hacer algún trabajo evaluativo, lo vamos a hacer, pero por el momento me interesa que podamos ir pensando y dando pequeños pasos para que ustedes vayan descubriendo de qué se trata la materia y para que vayamos trabajando juntos durante esta situación que es excepcional, y por lo tanto, como es excepcional, creo que hay que ponerla en contexto y tenemos que enseñar en ese contexto. No, con esto no quiero decir que los profes que pidan actividades estén haciendo mal, pero me parece que nuestras materias, que son de carácter reflexivo, de índole, digamos, general, se prestan para que podamos ir haciendo un trabajo tranquilo. Por ahí sí les voy a sugerir que puedan ver alguna película y que podamos ir compartiendo eso, pero no me interesa que digamos, atiborrarlas de actividades y de cosas. Así que vamos tranqui, cada uno con sus tiempos. Lo que sí les pido es que no se cuelguen, ¿no? No es un lenguaje muy académico pero ustedes me van a entender, y que no dejen pasar mucho tiempo sin entrar a la materia para priorizar otras, porque después se van a sentir desconectadas o desconectados. Bueno, les mando un gran saludo y nos vemos la semana próxima.